Hermanos, buenos días. Me alegro mucho de verlos. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de Primera de Pedro. Seguimos exactamente donde nos habíamos quedado el domingo pasado. Así que, si les parece, vayan abriendo la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 10. Si alguien te preguntara cuáles crees que son los mayores peligros para tu vida cristiana, ¿qué dirías? ¿Qué responderías? Si alguien te preguntara cuál es el ataque más significativo en contra de la iglesia de Jesucristo, ¿qué dirías? Para nosotros es muy fácil pensar que las peores amenazas para la iglesia son de afuera, ¿no? Capaz que podrías pensar, el mayor problema para la iglesia es el avance del secularismo, ese ateísmo funcional que es cada vez más grande en las personas. O podría ser que pienses, el problema es el grosero materialismo de nuestra cultura, que dice que la vida se trata de cosas físicas y de experiencias físicas, y que el que tiene más y acumula más, gana. O por ahí podrías pensar, no, yo sé cuál es el problema que enfrentamos, el problema más grande que enfrentamos, es la inmoralidad. La inmoralidad desenfrenada de nuestra sociedad, donde ya parece que todo está permitido, donde no puedes salir a la calle y navegar por internet y escuchar una canción, ni mirar Netflix, sin que tus valores morales sean atacados. Tal vez pienses que la mayor amenaza para la iglesia sea el auge de la influencia de las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, esas cosas. O que el mayor enemigo en este momento sea el Islam, con toda su violencia, que está avanzando asombrosamente. O por ahí puedes pensar un poco más y decir, bueno, no, tal vez sea la persecución que la suma de todo esto genera el problema más grande. Al fin y al cabo, estos cristianos de la carta estaban siendo perseguidos, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo eso suena plausible, pero estoy profundamente convencido de que Pedro está señalando algo acá. Que las mayores amenazas a la iglesia no se encuentran afuera de la iglesia. Que los mayores peligros para tu caminar con Dios son mucho más sutiles, son mucho más personales. De hecho, yo diría, como Pedro parece argumentar una y otra vez en esta carta, que el mayor peligro se encuentra en tu propio corazón. No busques tanto afuera, el problema está acá, en tu propio corazón. Imagínense que, aunque en efecto los cristianos de esta carta, los receptores de esta carta estaban siendo perseguidos, aunque de alguna manera toda su cultura chocaba con su nueva vida en Cristo y eso resultaba en persecución, Pedro no les habla tanto ni de la cultura, ni de la sociedad, ni de la persecución. Les habla de su corazón y de cómo responder con mansedumbre al hostigamiento. Nuestros mayores problemas como cristianos están adentro, en nuestro corazón. Del corazón salen los homicidios, los adulterios y todo lo que contamina al hombre, dijo el Señor Jesús. Y Santiago dijo, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes, sino de las pasiones de su corazón? Nuestro problema es un problema cardíaco, dijo alguien, un problema de corazón. Y Pedro aborda un aspecto de eso en este texto. ¿Se acuerdan que al comienzo de la carta, en el saludo, Pedro les habló de su identidad? ¿Se acuerdan que les recordó que eran extranjeros elegidos según la presencia de Dios para obedecer a Jesucristo, para ser rociados por su sangre? Bueno, eso no fue algo aislado. Él va a insistir en esto de la identidad a lo largo de toda la carta. Pedro aborda una y otra vez este peligro de la amnesia de identidad. Y también un segundo peligro que está ligado a este, que es el peligro de la individualidad. Porque sus receptores originales, recordemos, sufrían. Y el sufrimiento no solamente les hacía olvidar quiénes son, sino que también los estaba tentando a encerrarse en sí mismos, a volverse egoístas, a volverse individualistas. Dos peligros interrelacionados que brotan de nuestro corazón siempre, pero especialmente en el contexto del sufrimiento. La amnesia de identidad y el individualismo.
Primero, el peligro de la amnesia de identidad. Y el apremio de este mundo caído, el apremio de la familia, de la educación, de la carrera, de las amistades, del trabajo, de las cosas que haces y que mantienen tu vida tan frenética y ocupada, hacen que olvides quién sos. Me refiero a que olvides quién sos en Cristo. Que olvides que no solo fuiste perdonado, sino que también te fue dada una identidad completamente nueva. Una identidad que debería cambiar por completo lo que pensás respecto a quién sos y a qué estás llamado a ser. Pedro insiste, martilla sobre este tema de la identidad en Cristo porque es importante. Porque lo peligroso de esto es que si te olvidas tu verdadera identidad, vas a buscarla en otro lado. Digamos, no te vas a quedar como un NN, la vas a buscar. Por algún lado, te des cuenta o no, todo el tiempo estás buscando tu identidad. Y si no la estás recibiendo de forma vertical, como Dios la diseñó, entonces la vas a buscar horizontalmente. Vas a buscar tu identidad en la creación, en el mundo, en las personas, en las cosas. Y entonces vas a convertir tu educación en una identidad, en tu carrera. La educación es una experiencia importante, pero es una experiencia, no es una identidad. Si no obtenés tu identidad de Dios, entonces vas a convertir tu matrimonio en una identidad. Y vas a intentar hacer de tu cónyuge tu propio Mesías personal, tu propio Salvador personal. Y le vas a pedir cosas que no puede darte, cosas que es imposible que pueda darte, y eso termina en muchos problemas. Si no encontrás tu identidad en Cristo, vas a convertir tu paternidad en una identidad. Y si ya notaste el patrón, sí, eso tampoco funciona. Si convertís tu paternidad en tu identidad, si buscas en tus hijos algo que no está en tus hijos, cuando el último se vaya de tu casa, no vas a saber ni quién sos. La crisis del nido vacío te va a consumir. Incluso podemos convertir nuestros problemas en identidades. Alguien podría decir, estoy deprimido, como si eso fuera una identidad. Y sin restar importancia a esa experiencia profunda, humana, no es una identidad, es una experiencia. Si la convertís en una identidad te va a dañar más. Que probablemente esto en específico es lo que les podría estar pasando a los receptores originales de esta carta. Pedro sigue volviendo a esto, sigue machacando este asunto una y otra vez mientras habla con personas que están sufriendo. Porque muchas veces el sufrimiento, en medio del sufrimiento, tu concentración en esa experiencia hace que te olvides de quién sos. Por eso Pedro les escribe a estas personas que sufren y les habla de su verdadera identidad. Pero hay un segundo peligro relacionado con esto, y es el peligro del individualismo. Es el peligro de convertir el cristianismo en una especie de búsqueda individual, privada. De hacer del cristianismo algo de, bueno, es Jesús y yo, y nadie más. De nuevo, ellos estaban sufriendo el asedio, el acoso de sus vecinos, y la tentación principal era volverse individualistas, encerrarse en ellos mismos. Pero ellos no estaban llamados a eso, como nosotros no estamos llamados a eso. Fuiste llamado a una fe comunitaria, colectiva, una fe que se trata principalmente de relaciones. Nuestro caminar con Dios, de hecho, es un proyecto comunitario, es una obra en comunidad. Todos nosotros somos un proyecto comunitario. No fuiste diseñado por la gracia para hacer esto solo. Estás llamado a ser parte del pueblo de Dios, y tu salud y tu madurez y tu utilidad van a estar conectadas, íntimamente conectadas, no solamente a entender esto, sino a vivirlo. Pensá, por ejemplo, ahora, en la reunión de hoy. Nosotros nos encontramos acá, pero venimos de lugares diferentes, de familias diferentes, con experiencias diferentes, con realidades cotidianas diferentes, con diferentes personalidades, con diferentes gustos. Entonces sería tentador pensar que este lugar es como si fuera el salón de un restaurante o un supermercado, donde la gente viene de diferentes lugares por intereses individuales y simplemente coinciden un rato estando bajo el mismo techo, pero cuando sacan lo que vinieron a buscar del momento, vuelven a sus vidas privadas. Pero te voy a decir una cosa, esto no es eso. Esta reunión no es eso, la iglesia no es eso. Vos
lo reconozcas o no, lo vivas o no, íntimamente, por gracia, por propósito divino, estás conectado a tus hermanos. ¿Estás conectado? Y no sos simplemente un consumidor individualista que viene a buscar lo suyo para después volver a su vida privada. Si estás en Cristo, esta es tu realidad objetiva. Ahora, por supuesto que es posible que vivas desconectado de esa realidad. Es posible ser parte del cuerpo de Cristo y vivir sin esta conexión práctica con las personas a tu alrededor. Pero ese no es el cristianismo del Nuevo Testamento. De hecho, es posible incluso que seas parte de uno de los grupos de discipulado y todo, y aún así vivir siendo un desconocido para tus hermanos. Pero ese no es el cristianismo del Nuevo Testamento. Así que Pedro, al escribirles a estos cristianos que sufren, les habla de su identidad, sí, porque el dolor provoca esta amnesia de identidad, pero al hacerlo no puede hablar de identidad de otra manera que no sea colectiva, porque el dolor también provoca individualismo. Entonces les habla de una identidad en Cristo colectiva, comunitaria. Mirá los términos del texto. Dice, persona santa, individuo santo, no, dice nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Así que ya antes de empezar a mirar el texto, te pregunto, ¿estás viviendo un cristianismo privado? ¿Vivís y abrazás la conexión con tus hermanos y con tus hermanas en Cristo? ¿Entendés que fuimos llamados a ser efectivos colectivamente en este mundo y que tu crecimiento en la gracia y tu eficacia como instrumento de gracia en las manos de Dios están completamente ligados, completamente conectados a no solo entender esto, sino a vivirlo, a vivir esta fe relacional, corporal, familiar, comunitaria? Los que están sentados ahora a tu alrededor, ¿te conocen? ¿Vos los conocés? ¿Sabés junto a quiénes estás trabajando para el reino de Cristo? Hermanos, Pedro en esta carta está pastoreando. Él está pastoreando. A él le preocupa que las personas en medio del sufrimiento caigan en un enfoque individualista de sí mismos y se olviden de quienes fueron llamados a ser por la gracia de Cristo. Por eso les dice esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias, y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amado Padre y Señor nuestro, te alabamos, Señor, te glorificamos y te agradecemos profundamente por tu gracia, por tu misericordia en este momento, por tu gracia y tu misericordia en el hecho de que podamos reunirnos y adorarte juntos, animarnos unos a otros y poder ser alimentados con tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes, que prepares nuestros corazones, que nos guardes de las distracciones y prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos en este texto. Este es mi punto principal para hoy. Nosotros en Cristo ahora tenemos una identidad colectiva, comunitaria, como casa de Dios y como pueblo elegido por Dios.
Una identidad colectiva que no solamente tenemos que entender, sino que también tenemos que vivir para poder ser eficaces instrumentos en las manos de Dios. Pero antes vamos a ver que hay una continuación de lo que habíamos visto previamente. Hasta ahora venimos viendo que Pedro sentó las bases del Evangelio, pero quiere que entendamos que el Evangelio no es solamente una historia, no es solamente la narrativa de la obra redentora de Dios, sino que también es algo que tiene que ser vivido acá y ahora. Y acá y ahora tiene que transformar nuestra manera de vivir, porque el Evangelio realmente lo cambia todo. Por eso Pedro, después de una gran exposición del Evangelio de la gracia y de la esperanza, los llama a una vida distintiva, a una vida santa, a una vida justa, piadosa en cada aspecto, y les habla algo de cómo luce vivir así. Les dice que vivir así significa vivir con la mente puesta en la eternidad, con la confianza puesta en Jesucristo, considerándolo como juez, considerando la sangre preciosa de Jesucristo, y les dijo que vivir así también significaba vivir expresando un amor similar al de Cristo, un amor sincero, fraternal, ferviente, puro. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y los primeros 3 versículos de este capítulo todavía son parte de eso. A eso él le añade esto. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Acá tenemos un principio sencillo, pero poderoso. La vida cristiana se moldea al decir no y al decir sí. La clave está en saber dónde decir no y dónde decir sí. Si querés vivir una vida coherente al Evangelio, moldeada por el Evangelio, tenés que saber dónde decir no. Y acá Pedro nos dice a qué decirle no. Pedro no está hablando de decirle no al mal externo, a los demás. Él está diciendo que estos no que tenemos que decir son a nosotros mismos. Tenés que decirte no a vos mismo. Porque todavía no nos graduamos de la gracia, todavía no estamos libres del pecado. Porque hay pasiones dentro de nosotros a las que tenemos que resistir. Él no habla de cosas externas. Fíjense lo que menciona: malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamación. Si lo notan, son primero pecados del corazón antes que pecados de conducta. Pero no cree que nosotros debamos seguir nuestro corazón. Cree, de hecho, que hay momentos en los que tenemos que luchar contra nuestro propio corazón. Vos sabés esto, y si no lo sabías, lo sabés ahora. En tu vida vas a tener emociones descontroladas que te van a llevar por caminos peligrosos a las que tienes que decir no. Vas a tener pasiones internas muy fuertes que te van a movilizar a las que tienes que decir no. La buena noticia es que ahora podemos hacerlo. Porque hubo un tiempo en el que no podíamos, pero ahora sí podemos. Podemos decir no a esas emociones desenfrenadas de nuestro corazón porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos capacita para poder decirnos no. Para decirle no a esas poderosas pasiones desordenadas y pecaminosas de nuestro corazón que van a ir emergiendo a lo largo de nuestra vida. Puedes decirle no a la malicia, al engaño, a la hipocresía, a la envidia, a la difamación de tu corazón. Así como puedes decirle no al egocentrismo, al orgullo, a la avaricia, a la lujuria de tu corazón. ¿No te parece una buena noticia eso? Que puedas decirle que no. Ten en cuenta esto, hermano. Esos no cotidianos, aparentemente pequeños de todos los días, son los que van a ir moldeando tu carácter. Y así puedes ir madurando y fortaleciendo tu carácter. Pero no se trata solamente de decir no, porque también necesitamos decir que sí. ¿A qué? A la palabra, a la Biblia, al don de Dios de darnos constantemente los nutrientes espirituales que nosotros necesitamos para crecer en nuestra relación con Él. La imagen que usa Pedro es la de un bebé recién nacido, con ese hambre voraz, que llora y que no va a parar hasta obtener la leche que anhela. Él nos dice que debemos anhelar la palabra desesperadamente. Ahí es donde tenemos que decir sí, lo quiero. Sí quiero todo lo que me ayude a comprender la profundidad de la sabiduría transformadora de la palabra de Dios. Lo quiero. Sí quiero ser un estudiante de la palabra de Dios. Sí quiero ser bíblicamente culto. Quiero tener conocimiento teológico. Lo quiero, lo anhelo.
Anhelo cualquier cosa que me ayude a comprender la verdad de Dios. Quiero tener todo ese alimento espiritual, todo el alimento espiritual que pueda absorber. Y Pedro me echa esto, o entre esto me echa una motivación. Él tira una motivación. Hay una motivación para desear el crecimiento y la madurez espiritual y entender los caminos del Señor. Dice, si es que han probado la bondad del Señor. La motivación para desear desesperadamente la palabra de Dios y desear desesperadamente entender sus mandamientos y andar por sus caminos es que Dios es bueno. Entonces, si Él es bueno, ¿cómo podría ser algo en la Biblia menos que bueno? Si el Dios que la inspiró, el Dios que la ordenó, que la guió, el Dios que en definitiva la escribió, es bueno en todos los sentidos y todo el tiempo. Si Dios es bueno, todo lo que me da, todo lo que espera de mí y todo lo que a lo que me llama, es bueno. Y de alguna manera esto aplica a todo lo que vamos a leer en esta carta. Porque, hermanos, y tómenlo como una advertencia también, en esta carta vamos a leer muchos mandamientos difíciles, muchos llamados difíciles, que van a ser muy difíciles de obedecer. Pero todos esos llamados difíciles que vemos en 1 de Pedro se basan en el hecho de que Dios es bueno. Por lo tanto, sus estatutos, toda su ley, todos sus mandamientos son buenos. ¿Estás comprometido a decirle no a vos mismo, a decirte no a vos mismo? ¿O simplemente te dejas llevar por tus sentimientos, por tus emociones, por tus pasiones? ¿Tienes hambre como un recién nacido, desesperado por los nutrientes de la palabra de Dios? ¿Anhelás, deseás saborear la palabra para crecer y seguir siendo fortalecido en fe, en amor, en servicio al Señor? De nuevo, a la larga esos no y esos sí son los que van a moldar tu vida, tu carácter, tu madurez, tu comunión con Dios. No porque lo consigas por tu propio esfuerzo, sino porque en definitiva eso significa pedirle al Señor. Y Dios se complace en los que le piden, en darle a los que le piden. Después de eso es que Pedro va a empezar a hablar de la identidad colectiva como cristianos. Y en primer lugar, él lo describe como casa de Dios. Él antes, al principio del capítulo 1, ya había hablado de nuestra identidad y la conectó con el llamado que está en el final del capítulo 1. Ahora, en el capítulo 2, terminando el llamado, lo vuelve a conectar con la identidad. Es como un ida y vuelta. De hecho, así va a ser toda la carta, como una conversación entre nuestra identidad en Cristo y el llamado que recibimos junto con esa identidad. Entonces, él ahora vuelve a la conexión con la identidad. Noten lo que dice. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Comienza diciendo, y viniendo a él. La perspectiva de Pedro es que estamos comprometidos con una comunión continua con nuestro Señor. No solamente se trata de que Él venga a nosotros, que por gracia lo hace, sino que nosotros también tenemos que buscar acercarnos a aquel que nos busca. Ahora, acá está la imagen principal de esta sección. Dice que nos acercamos a Jesús como una piedra viva, como a una piedra viva, que me llama mucho la atención que le diga piedra viva. No es una piedra inerte, es una piedra viva. El Señor Jesús es el Rey resucitado que vive. Pero el punto es que la imagen de Pedro es que Jesús no es cualquier piedra, sino que es la piedra angular del templo. Él hace referencia a pasajes que hablaban del templo y lo aplica a Jesús. Dice que Jesús es la piedra angular del templo, es decir, la piedra que es el fundamento, la piedra principal sobre la cual va a construirse el resto del edificio. Y alrededor de esa imagen del templo es que menciona dos aspectos de nuestra identidad como cristianos. Él dice que nos acerquemos a Jesús, quien es la piedra angular, como si fuéramos los ladrillos que se colocan en esa piedra angular. Es decir, está diciendo que con Jesús como fundamento somos el templo de Dios. Vean, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Pero el templo no es la única figura que Pedro usa para explicar nuestra identidad, porque él también va a usar la imagen del sacerdocio. Vean cómo sigue, para un sacerdocio santo. Entonces aquí hay dos imágenes, dos ilustraciones que usa Pedro para comenzar a hablar
de nuestra identidad, o dos perspectivas que describen y que nos permiten entender la completitud de nuestra identidad: el templo y el sacerdocio. Hermano, vos, si estás en Cristo, sos parte del templo de Dios. Estás siendo edificado como un ladrillo junto con otros ladrillos sobre la piedra angular que es Jesucristo, para conformar el templo de Dios, el lugar donde Dios, con toda su gloria, mora. Vos y yo, junto a nuestros hermanos, edificados sobre el fundamento de Jesucristo, somos el templo de Dios, la casa de Dios. Somos el lugar donde Dios habita especialmente y muestra su gloria. El cuerpo de Cristo es el cumplimiento del templo de Salomón. Cuando Dios estaba inspirando en su espíritu a los santos del Antiguo Testamento para planear y construir el templo y para escribir sobre el templo, lo que estaba en la mente de Dios era la iglesia edificada en Jesucristo. Pero no solamente eso, además el cuerpo de Cristo también es el cumplimiento del sacerdocio del Antiguo Testamento. El sacerdocio que vemos en Levítico es asombroso. No tenés mayor honor en tu vida que este. No importa todo lo que hayas logrado, por exitoso que sea, no tenés mayor honor que este. No hay mayor honor que ahora ser una piedra del templo del Dios Altísimo. No hay mayor honor que ser un sacerdote suyo. Porque, ¿sabes lo que implica, lo que significa ser un sacerdote suyo? Significa que tenés entrada al lugar santísimo, que tenés acceso al mismísimo trono de Dios. Y eso es alucinante. Dios te eligió para ser parte de su edificio eterno, de su templo. Dios te eligió para tener acceso a Él. Y eso es una cosa maravillosa. ¿Saben que yo no tengo acceso al intendente? Fue el director de mi escuela y me conoce, pero una vez intenté acceder a él y no pude. Y si no tengo acceso al intendente, mucho menos tener acceso al gobernador o al presidente. Pero sí puedo entrar a la presencia de Dios y soy aceptado ahí porque soy uno de sus sacerdotes. Y no solo eso, miren esto porque es fascinante, miren lo que dice, miren el propósito de ser sacerdotes suyos. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabes qué? Como uno de sus sacerdotes, podés ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. ¿Alguna vez leíste ese pasaje de Isaías donde dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios? ¿Alguna vez te torturaste, te atormentaste con eso? Bueno, te voy a decir algo. Sin Cristo, sí, hasta la obra más justa, más altruista, más noble que pudieras haber hecho, era un trapo de autosuficiencia y de inmunda independencia delante de Dios. Pero ahora, en Cristo, por medio de Jesucristo, sos uno de sus sacerdotes que tiene acceso al lugar santísimo y que estando ahí en su presencia puede ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta, que Dios recibe con gozo, con complacencia. Y no sé ustedes, pero a mí eso simplemente me parece fascinante. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? Te podrás preguntar. Bueno, son los que puedes hacer en tu vida diaria. Como sacerdote de Dios puedes hacer sacrificios espirituales no en un altar propiamente dicho, sino que son sacrificios que haces en tu matrimonio. Como sacerdote de Dios haces sacrificios espirituales en la crianza de tus hijos. Haces sacrificios espirituales en tus amistades. Haces sacrificios espirituales con tu sexualidad. Haces sacrificios espirituales en tu trabajo, en tu barrio, como ciudadano, como empleado. Cuando rendís tu voluntad a la de Dios en cada una de estas áreas, estás haciendo sacrificios a Dios como un sacerdote en el lugar santísimo. Y Dios, por medio de Jesucristo, por la gracia en el Evangelio, los va a aceptar. Él los recibe con alegría. La metáfora del templo sigue. Vean lo que dice. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pedro comienza con una cita de Isaías 28:16, esto de yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que en él crea no será avergonzado.
Estas palabras dejan muy en claro que esa profecía de Isaías no se refería al templo de Jerusalén, sino que se refería a Jesús. Él es la piedra angular de la gran y eterna casa de Dios. Y nosotros somos piedras que encajamos con todos los santos, con todos los creyentes, ahora unidos como un solo templo. Y dice que en esto hay honor para ustedes los que creen. Y dice que no serán avergonzados. Y eso me parece asombroso también, sobre todo teniendo en cuenta que estos cristianos estaban siendo hostigados todo el día. Piensen en ellos. Piensen en ustedes mismos también, en esos momentos en los que piensan, ¿tendrá razón Dios en esto que me manda? ¿De verdad este es el mejor camino, el que me está mandando el Señor? Quizá no debería tratar con mansedumbre a esta persona que me maltrató. Hermanos, va a haber momentos en los que vamos a dudar de los caminos del Señor, los caminos por los que Él nos llama a andar. Y para esos momentos Pedro dice, tenés que recordar esto, Dios nunca, nunca, nunca te va a guiar por un mal camino. Él nunca te va a avergonzar. Y después hace este contraste, esta piedra angular es piedra de honor y piedra de tropiezo también. Es honor para nosotros, para los que creemos en Él, los que estamos siendo edificados como un templo y tenemos el privilegio de ser parte de esta asombrosa obra de Dios, pero también es piedra de tropiezo para los que no creen, para los que ven su cruz como algo sin sentido, su resurrección como un mito, su palabra como algo irrelevante, para ellos es piedra de tropiezo. Solamente hay dos maneras de responder a Jesús. O reconoces que es el Hijo de Dios y le entregas tu vida, o la otra opción es burlarte y alejarte de su obra, viviendo como quieras. No hay un término medio. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Son palabras difíciles, pero intentemos entender lo que dice Pedro. Dios ejerce su soberanía, su gobierno supremo, pero lo hace mediante la validez de las decisiones de las personas que creó. Nunca se trata de la soberanía de Dios solamente, ni de la responsabilidad del hombre solamente. Siempre son ambas, aunque no entendamos bien cómo encajan esas cosas. Entonces, en primer lugar, Pedro comienza a recordarnos sutilmente nuestra identidad al hablar de Cristo como piedra angular y de nosotros, los que creemos, como piedras que se van añadiendo y van encajando y juntas conforman un templo. Nos dice que juntos y edificados sobre Jesús somos la casa de Dios, el lugar donde Dios mora, donde muestra su gloria. Pero ahora se va a poner más explícito, ahora es más directo. Noten que ahora va a decir, pero ustedes son. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Vamos a pasar el resto del tiempo acá desglosando estas cosas, estas frases. La primera de ellas es, ustedes son linaje escogido. Completamente aparte de tu capacidad o tus logros, fuiste escogido, elegido por la gracia de Dios para ser parte de una etnia espiritual. Creo que Pedro usa ese término linaje porque es una de las formas más fundamentales de identidad para un ser humano. Lo que le está diciendo es, así de profunda es esta nueva identidad que tenés. Es como si te hubieran dado una nueva etnia, un linaje escogido. Cuando pensás en quién sos, ¿qué te viene a la mente? Cuando te asignas una identidad, ¿cuál es esa identidad que te das? En un sentido, todo lo que sigue, las siguientes 3 frases, realmente son lo que definen lo que es este linaje escogido. Pero por ahora podemos pensar en esto, en la palabra escogido. Lo que significa linaje escogido, en definitiva, es que el gran creador, el Dios soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, eligió poner su amor eterno en vos, si estás en Cristo. Hay 3 palabras que para mí representan el misterio más grande, más enorme que mi mente puede concebir y a la vez la fuente más grande de alegría. 3 palabras. Dios me ama. Simplemente asombroso.
Y si estás en Jesucristo es una realidad para vos también. Dios te ama. Sos parte del grupo de personas sobre las cuales Dios eligió poner su amor. Linaje escogido. Siguiente, dice real sacerdocio. A partir de ahora, cada una de estas frases nos da un matiz de lo que significa ser linaje escogido. No son 4 de identidades diferentes, sino que son perspectivas, miradas de diferentes ángulos de la misma identidad. Y ahora él dice real sacerdocio. Y ya vimos algo de lo que significa ser sacerdotes, y por un momento pensé, bueno, ¿cómo ordeno esto? ¿Cómo lo estructuro? Pero después me dije a mí mismo, bueno, si Pedro lo repite es por algo. Si Pedro lo repite, yo también lo voy a repetir, porque además nunca me va a dejar de sorprender, nunca va a dejar de ser fascinante. Ser uno de los sacerdotes del rey, como dijimos, conlleva entrar a su misma presencia. Y nunca deberías acostumbrarte a esto, porque durante miles de años el pueblo de Dios no pudo entrar a la presencia de Dios. Les estaba vedado. Ellos no podían entrar al lugar santísimo, no podían entrar al lugar donde moraba la gloria de Dios. Solamente los sacerdotes podían entrar. Pero cuando Jesús fue crucificado, el velo se rasgó. Por medio de la cruz se abrió el acceso directo para todos los redimidos. De manera que ahora podés entrar en la presencia de Dios en cualquier momento. De hecho, por gracia y por medio de Jesús, vivís en la presencia del Dios Todopoderoso. Podés ir a Él cuando quieras, en el momento que quieras, todas las veces que quieras, y nunca te va a rechazar. Pero también vimos que hay un llamado en esto. Ya vimos que los sacerdotes también hacían algo, que ellos ofrecían sacrificios. Nosotros como sacerdotes del Rey estamos llamados a una vida sacrificial. Una vida donde voluntariamente ofrecemos nuestros dones, nuestras posesiones, nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestros recursos, nuestras relaciones, nuestras situaciones, nuestras circunstancias al servicio de Dios, que es nuestro Rey. Significa que tu vida tiene que ser un sacrificio vivo. Y así si vivís sacrificialmente en tu trabajo, vas a querer ofrecer lo que hagas al Señor, de alguna manera, de una forma que esa experiencia sea usada para su propósito. Y si ofreces tu hogar a Dios como sacrificio, con la esperanza de que de alguna forma sea usado para su propósito, y ofreces tus amistades a Dios con la esperanza de que de alguna manera tus amistades puedan ser usadas para su propósito, y ofreces tus hijos a Dios, reconociendo que no te pertenecen. No tratás de convertir a tus hijos en un pequeño clon tuyo, sino que lo usás, sino que los ofreces al Señor, reconoces que le pertenecen al Señor y esperás que de alguna manera, por gracia, puedas impartirle fe. Ofreces tu plata al Señor. No pensás que le estás dando al Señor algo que es tuyo, porque sabes que todo le pertenece a Él. Sos un sacerdote, fuiste llamado a una vida diaria de sacrificio, una vida sacrificial. Después dice, nación santa. Una vez más se refuerza esta identidad colectiva. Fuimos separados por Dios para ser su pueblo especial. Y Pedro argumenta que esta identidad es ahora más profunda que la etnia, más profunda que el género, más profunda que el idioma, más profunda que la cultura, más profunda que las clases sociales. Ya no estamos divididos por esas divisiones normales que separan a las personas, porque ahora Él nos dio una identidad colectiva que nos nivela, que nos hace a todos iguales. No importa dónde naciste, no importa de qué familia venís, no importa tu educación ni tu clase social, no importa nada. Si yo estoy en Cristo y vos estás en Cristo, entonces somos uno. Y listo. ¿Vivís de esa manera? ¿Todavía te movés dentro de los círculos culturales cómodos? ¿La gente con la que te relacionás se parece, habla, piensa y actúa muchísimo como vos? Por eso negaría el Evangelio. Esa no es una buena preparación para el cielo, donde Dios finalmente va a reunir a personas de toda nación, de toda etnia, de toda lengua, diferentes en todos sentidos, como uno solo ante Él. Siguiente frase, dice, pueblo adquirido para posesión de Dios. Es difícil captar en pocas palabras esto, pero el sentido es que Dios extendió su mano voluntariamente y te tomó como suyo. Ese es el punto, como posesión de Dios, que Él envolvió sus brazos de gracia alrededor tuyo, que Él te dijo, sos mío, sos mío. Él dijo,
Puede que nunca experimentes el éxito humano, pero sos mío. Puede que vivas en un cuerpo frágil, quebrantado, que limita tu existencia física en este mundo, pero sos mío. Puede que vivas situaciones de dificultad porque estamos en un mundo caído, pero sos mío. Puede que no tengas una cadena de logros detrás tuyo, pero ¿sabes qué? Sos mío. Te tomé como mío. Cuando estás enfrentando lo inesperado, esta es la identidad que necesitas predicarte a vos mismo. Soy parte del linaje escogido de Dios. Soy parte de ese real sacerdocio. Soy parte de esa nación santa. Soy parte de su posesión. Soy posesión de Dios. Y tenés que vivir a la luz de esa identidad. Pensar sobre esa identidad es para vivirla, no es solamente un ejercicio mental. Siempre estás viviendo a partir de algún tipo de identidad. Entonces, en esos momentos donde enfrentás dificultades, donde te toca lo inesperado, donde sufrís, ¿qué te decís sobre vos mismo? Ahora, ¿se acuerdan que también dijimos que Pedro los consuela con un llamado? Bueno, es así. Y es que si entendés tu identidad, entonces también vas a entender tu misión. Eso es lo que sigue. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te dio una identidad, esta gloriosa identidad que vimos, y te llamó a una misión. Que proclames las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No proclamamos nosotros una ideología, no proclamamos primero una línea teológica, no proclamamos primero la gloria de nuestra iglesia, no proclamamos programas ni ideas. Estamos llamados a señalar una y otra vez la gloria de una persona, que es nuestro Salvador. No le ofrecemos al mundo un sistema de redención, le ofrecemos un Redentor. Pero dice, contá la historia acá es que puedas de cómo este Redentor te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Habla de cómo en su providencia Él guió tu historia, de cómo en su poder te ayudó a ver aunque estabas ciego, cómo en su gracia te hizo consciente de tu necesidad y de tu pecado, cómo en su misericordia te perdonó, cómo en su soberanía ahora te protege, te cuida y te libra y te guía. Y al contar tu historia, lo que Pedro dice es, y hacer del Señor el protagonista, el personaje principal de esa historia. Porque su soberanía es excelente, porque su sabiduría es excelente, su poder es excelente, su gracia es excelente, su amor, su misericordia. No hay una sola persona acá que no tenga una oportunidad, pero diría que este llamado no es opcional. Fuimos llamados a eso. Él te preparó junto a otros para que seamos efectivos juntos. Ahora, esto es lo último del pasaje. Si vas a vivir esta identidad asombrosa y si vas a ser parte de esta misión a la que fuiste llamado, tenés que recordar esto. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Voy a terminar así. Quizás el peligro más significativo de la experiencia cristiana sea el peligro de olvidarse. Olvidás quién sos y el pecado se vuelve inmediatamente más seductor y más fácil de cometer. Olvidás quién sos y la autosuficiencia se vuelve más natural. Olvidás quién sos y el individualismo se vuelve más aceptable. Te olvidás quién sos y el cristianismo ese consumista se vuelve más justificable. Olvidás quién sos y el cristianismo deja de vivir en tu interior. La experiencia de Cristo deja de vivir en tu interior y se vuelve todo algo formalista, superficial, vacío, hipócrita, algo que deshonra a Dios. Olvidas quién sos y en tu interior vas a tener esa contradicción masiva. Por eso, al final, en el ejército, en misión, siempre vamos a ser menos de los que deberíamos ser. Estas verdades viven en lo más profundo de tu vida, en los momentos más privados. El Evangelio forma la manera en que interactúas con tus compañeros de trabajo, con tus jefes. Esposo, el Evangelio forma la manera en que hablas y te relacionas con tu esposa. Esposa, el Evangelio forma la manera en que te relacionas con tu esposo. El Evangelio forma lo que estás dispuesto a mirar en tu computadora, en el celular. Forma cómo respondes cuando pasa algo inesperado, algo desagradable. Forma la manera en que enfrentás una enfermedad.
forma la manera en que respondes a tus hijos cuando se portan mal y vos estás cansado. El Evangelio forma cómo le respondés a tus hermanos o a tus pastores cuando sentís que no te trataron como deberían haberte tratado. El Evangelio forma tus sueños, tus esperanzas para tu vida. Forma lo que pensás sobre la plata, sobre tus posesiones. Tu vida está impulsada y moldeada por el Evangelio porque recordás que antes no eras pueblo, pero que ahora sí sos pueblo de Dios, que antes no habías recibido misericordia, pero ahora sí recibiste misericordia, y esa misericordia, esa gracia lo cambió todo. ¿O sos olvidadizo? Miremos de nuevo el versículo 10. Vamos a leerlo una vez más porque nuestros corazones lo necesitan. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amado Padre, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu inmensa gracia, por tu inmensa misericordia, por tu Evangelio, por Cristo, cuya obra nos dio una nueva identidad. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender la profundidad de lo que sucedió en la cruz, de lo que sucedió con nuestra naturaleza en el momento en que creímos y la justicia de Cristo fue imputada en nosotros. Te pedimos que nos ayudes en nuestra incredulidad, que nos ayudes no solamente a entender esto, sino a creerlo, a creer que realmente sucedió esa obra en nuestro corazón y que antes no habíamos recibido misericordia y antes no éramos el pueblo, pero ahora sí. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar todos los días y a vivir a la luz de nuestra identidad en Cristo, que podamos recordar que somos casa de Dios junto a nuestros hermanos, nuestra identidad colectiva, y que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para posesión de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de nuestra identidad colectiva en Cristo y guardanos de nuestra tendencia a ser olvidadizos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.